Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a comenzar con un nuevo tramo de nuestro viaje en busca del paraíso perdido. Y esta vez vamos a hablar de un instrumento sanador muy importante. Y se trata del poder sanador de la música y el sonido. Habrán oído hablar de las terapias con sonido, de las terapias vibracionales. Hay muchas terapias que se basan en el uso del sonido y también de la música. ¿Y qué es la música? La música es una forma de arte que combina sonidos y silencios. El silencio también forma parte del sonido. Y la música como arte combina sonidos y silencios de una forma organizada para expresar emociones, para contar historias o simplemente para ser apreciada por los oídos de los seres humanos. Entonces, en esta combinación de sonidos y silencios, la música también combina ritmo, combina melodía y armonía, y que en su conjunto resulte agradable a los oídos. Tanto combina sonido de la voz como sonidos de instrumentos o de otros objetos que en conjunto conforman una obra agradable al oído. Y a través de la música es un lenguaje que puede expresar emociones, puede expresar sentimientos, inclusive hasta formas de pensar. Y las músicas se van a distinguir por su género, se van a distinguir por qué es lo que quiere transmitir. Quiere transmitir alegría, puede transmitir tristeza. O sea, la música trabaja con las emociones. Pero hay que saber qué música o qué sonido aplicar a una terapia de sanación. No cualquier música puede ser aplicada en una sanación, y lo digo como musicoterapeuta. Si una persona está triste, no le puedo poner una música triste o melancólica, por más bella que sea. Tengo que poner una música agradable, entusiasta, que levante el ánimo. Y tampoco, por ejemplo, también puede ser que sea una melodía muy hermosa, inclusive hasta alegre. Pero si una persona, por ejemplo, vivió un momento desagradable cuando en ese momento se estaba tocando una música hasta alegre, optimista, la persona de todas formas va a asociar esa música, esa melodía, a esa situación o a esa situación de malestar que tuvo que vivir, ya sea que estaban en un bar y la dejó la pareja. Estaban tocando una hermosa música alegre, pero esa música la hace recordar ese momento no agradable. O si en ese momento le anunciaron una pérdida, o si en ese momento la estaban despidiendo del trabajo. Esa música, que puede ser muy bella y muy agradable, inclusive muy alegre, va a quedar en el recuerdo impregnada ese momento difícil que vivió la persona. Entonces a esa persona, si viene en busca de sanación y ayuda, no le puedo poner esa música. Si viene triste, no le puedo poner esa música alegre, porque esa música justamente le hace recordar momentos difíciles vividos. ¿Y con esto qué le quiero decir? Que no toda la música es sanadora para todas las personas por igual, o se puede aplicar a todas las personas en específico. Sí, hay músicas universales que llevan a todo el mundo, puede llevarlo a la relajación, a la calma, pero en general
el sonido, la música aplicado a la sanación tiene que ser específico para cada persona. ¿Y por qué? Además de todas esas circunstancias que le estoy comentando, cada uno tiene su vibración particular, específica. Aunque todos somos seres de la misma naturaleza, con la misma apariencia, somos un poco diferentes todos en nuestras vibraciones. Acuérdense cuando hablamos de aumentar las vibraciones, ¿se acuerdan lo que nos transmitió el maestro Saint Germain? Es que todos tendemos a llegar a esa vibración fundamental propia, personal de cada ser, que la hemos perdido cuando bajamos al mundo denso de la materia, de la dualidad. Y lo que trata el alma es de recuperar esa vibración original, fundamental, que es particular de esa alma. Entonces tenemos que ver el procedimiento para encontrar en cada ser cuál es ese sonido, esa música, esa melodía, esa armonía que vibra particularmente con ese ser. Ya desde antiguo se usaba la música para sanar. Además, la música se usa para múltiples cuestiones, para cuestiones culturales, como lenguaje. En los ritos religiosos siempre se usó la música. ¿Y por qué? La música es tan importante dentro de todas las artes. ¿Y por qué es sanadora la música? Según Platón, el filósofo Platón, la música es el modelo que siguió el Creador para construir el mundo. Y eso ya casi todos ya lo sabemos. Lo dice la Biblia. Y este pasaje que me vino de un mensaje lo voy a leer porque, ¿qué pasó? No pensaba introducir el significado del Om en este momento de este tramo. Sí que vamos a hablar del Om, de la particularidad y de la vibración y de la elevación que produce en el alma el Om, pero no iba a ser en este encuentro. Pero esta mañana, que ya me disponía a grabar en la tarde este primer encuentro dedicado al poder sanador de la música, encontré tirado ahí en mi habitación un papel. Digo, ¿y este papel? ¿De dónde salió? ¿De dónde se cayó? Empecé a pensar los motivos de por qué estaba el papel tirado ahí en el suelo. Un papelito. Lo miraba en lugar de levantarlo y leer y ver qué era. Podía ser una boleta de luz, podía ser cualquier cosa. Me llamaba la atención que al pie de mi cama estaba ese papel tirado, que yo no había manipulado ningún papelito y menos ese tamaño y ese papel. Pero bueno, después de hacer todas estas elucubraciones, lo levanté. Y cuando lo abro, hablaba del Om. Del Om. Digo, bueno, voy a empezar hoy justamente con este tramo dedicado al sonido y a la música. Y justo voy a encontrar en medio de meditación ese papel que habla del Om. ¿Y cómo hablaba del Om? Y por eso lo pongo acá en este momento, que cité a Platón, donde dijo que la música es el modelo que siguió el Creador para construir el mundo. Digo, claro, el Om o el Amén para la Biblia cristiana o la Biblia católica. Y este papelito decía: en el principio era el Verbo, el aliento divino del Om, sonido de los sonidos, decía ese papel. Y entonces Dios dijo: hágase la luz. Y la luz fue. Y se diversificó en colores. Y ya sabemos todos que el universo es música y colores. Y al final se diversificó en las múltiples formas, las estructuras geométricas que conforman la materia. El Om es el sonido de los sonidos, el mantra de los mantras.
todo lo demás derivan de él. Todos los demás sonidos y las combinaciones de sonidos y inicios derivan de ese sonido primordial, el Om o el Amén, para la Biblia de los cristianos. Nada es anterior a él. Comprenderlo es relacionarlo con lo divino. Su traducción literal del sánscrito es instrumento del pensamiento. Es, más allá de la religión a la que cada uno pertenezca, el símbolo verdadero de Dios. Eso decía el papel. Como diciendo, no dejes el Om para otros episodios, porque si vas a comenzar a hablar del poder del sonido y la música para la sanación, para elevar las vibraciones, para calmar las impetuosidades del alma, habla primero y transmití lo que es el sonido de los sonidos, el primordial, el que dio origen a todo ese bagaje de sonidos, de combinaciones de sonidos y de colores. Por eso quería no solamente transmitir esto que decía, sino decir cómo me llegó. Era algo que yo iba a incorporar justo en este encuentro. Los pitagóricos también concibieron al mundo un todo musicalmente armonizado. Ese sonido primordial y todos los sonidos que componen las melodías y armonías del universo son armónicos, están armonizados. Y también dice Platón, si el orden cósmico es un orden armónico, lo que pasa que conforme sea mayor la presencia de la materia, tanto más oscuro y alejado va a aparecer ese orden en la cosa. Entonces esos desequilibrios o desarmonizaciones que notamos en nuestra vibración fundamental o original es producto de haber descendido a la densidad de la materia para vivir nuestras experiencias, para hacer nuestros aprendizajes, para reconocer a lo largo de esas experiencias y de esos aprendizajes quién realmente somos, que somos la divinidad encarnada, parte de la divinidad encarnada en cada uno de nosotros para vivir experiencias, para evolucionar, para crecer y para ascender a los planos más sutiles y superiores de la creación. Entonces, hay una relación entre el sistema armónico y la totalidad. Y aquí voy a citar un párrafo del libro de Arístides Quintiliano que me pareció muy importante. Arístides Quintiliano es un filósofo musical, el filósofo de la música. Estudió la música justamente como instrumento de sanación, de atemperar y de calmar y de serenar el alma. Y dice que el beneficio de un arte como la música, a diferencia de las demás artes, es que no se considera útil solo a una materia, que sería escuchar música, que sea agradable a nuestros oídos. Que entonces no se considera útil solo a una única materia dentro de las actividades humanas, durante un breve intervalo de tiempo, no es así. Sino que cualquier edad e incluso la vida entera y cualquier acción podrían ser perfectamente ordenadas con ella, como el sonido primordial ordenó todas las cosas, los objetos y las creaciones en el universo. La música se extiende por toda la materia, por así decir, y atraviesa todo el tiempo. Ordena el alma con las bellezas de la armonía y conforma el cuerpo con ritmos convenientes. Y es adecuada para los niños por los bienes que derivan de la melodía, para los que avanzan en edad por transmitir las bellezas de la dicción métrica y en una palabra del discurso entero, y para los mayores porque explica la naturaleza de los números y la complejidad de las proporciones, porque todo el universo fue creado por geometría y números. Pero el sonido primordial,
que hizo explosión y creó todo, fue ese Om, ese sonido de los sonidos. Y lo que en verdad es más importante y más definitivo, porque tiene la capacidad de suministrar las razones de lo que es más difícil de comprender para todos los hombres, el alma, tanto el alma individual como el alma del universo, así como definió la música Arístides Quintiliano. Por eso el fin o la tarea de la música no es solamente organizar entre sí las partes de la voz, sino reunir y armonizar todo cuanto tiene la naturaleza. Todo es luz y sonido. Todo es un sonido armónico en la naturaleza. Nuestro descenso al mundo de la materia, la dualidad, hace que a veces nos desarmonicemos con ese ritmo, con esa vibración particular de la naturaleza. Eso implica también un desequilibrio para nosotros. Y dicen los filósofos, si toda la naturaleza y el universo se hizo a través del sonido, nosotros formamos parte de ese sonido, de esa explosión de sonido que nos creó. Entonces las células, nuestras células, también vibran conforme a la vibración armónica del universo. Y por eso cuando nos desequilibramos, cuando nos sentimos desequilibrados, desarmonizados, es que la música y el sonido es una herramienta que nos permite por resonancia armonizarnos o equilibrarnos nuevamente. Luego vamos a ver en otros encuentros por qué hablo de resonancia. Entonces, todas las composiciones melódicas difieren entre sí por el género, por el sistema, por el tono y también por el etos, dice Quintiliano. ¿Y qué es el etos? La conducta, el carácter, la personalidad. Aquella composición melódica a través de la cual podemos provocar, por ejemplo, pasiones de tipo aflictivo, o podemos exaltar el ánimo, como dije, o aquella música en la cual conducimos el alma a la tranquilidad. Miren todo lo que se puede hacer con la música. Pero quiero resaltar algo muy importante. No todas las músicas que hoy en día se componen nos transmiten tranquilidad, calma, o nos hacen vibrar alto y llegar a ese estado de éxtasis del alma, ¿no? Hay música que hoy día se compone, que produce todo lo contrario, que desequilibra, desarmoniza, que genera agresión o violencia. Entonces, ojo, que así como hay música que se deriva de la música de las esferas, de ese sonido primordial, de ese sonido de los sonidos que usó el creador para hacer toda la creación, también la oscuridad hace un poco también su obra de desequilibrar o desarmonizar con sonidos o con músicas. Así es muy importante saber qué música escuchamos, que además de ser una música que vibre con nosotros, que resuene con nosotros, también tiene que ser una música que exalte nuestra alma, que la eleve, que eleve nuestras vibraciones, que nos expanda como seres espirituales. La música que engendra o que invita a la violencia, a la agresividad, que enloquece, esa música hay que evitarla. También dice Quintiliano que entonces el objetivo de la música en esos momentos para él era la educación del etos, o sea, la conducta, el carácter, la personalidad del ser, mediante la utilización de melodías adecuadas. Entonces, dice Quintiliano, los antiguos intentaban contener de alguna manera los movimientos que el alma hace en ocasiones, cuando está poseída por deseos intemperados, conduciéndola mediante el oído y la vista a la dulzura, tal como si canalizaran una corriente que circula por barrancos intransitables, que se corrompe en lugares pantanosos, hacia una llanura accesible y fértil.
la idea de sanación de la música es atemperar, es calmar el alma, esa alma intemperada en algunos momentos, elevarla, hacerla vibrar más alto. Esa es la música que debemos buscar seleccionar. También hoy en día existe la otra música, cuyo motivo, cuyo propósito es desequilibrar. Entonces, cuidado con la música que escuchamos. Entonces, la música, y con su poder vibracional, va a contribuir a la sanación, va a contribuir a la meditación, a la relajación, a la transformación. Por eso Quintiliano, el filósofo de la música, dice que la música es terapia de las pasiones anímicas. Pero no solamente los antiguos ya exploraron y ya estudiaron el poder sanador de la música, el poder que tiene la música de relajar, de calmar, de sanar en sí misma. También habla de este tema de la autosanación a través de los sonidos Saint-Germain. En este libro, que recuerdan ya lo nombramos en varias ocasiones, escrito por Pierre Lessard, que fue una canalización del maestro Saint-Germain, este libro que se titula Manifestar los poderes espirituales, ¿recuerdan? Bueno, una parte de ese libro está dedicada o habla de la autosanación a través de los sonidos. Dice que los sonidos pueden ser utilizados exitosamente para crear una vibración en las glándulas que ayudan a reequilibrar ciertos sistemas o ciertos órganos. Dice que las glándulas están asociadas a los centros energéticos, a todos los chakras. Por ejemplo, el jara, dice, está asociada, las gónadas están asociadas con el jara. El plexo solar está asociado con el páncreas y con el vaso. Quiere decir que si nosotros, a través del sonido de la música, logramos armonizar esos centros energéticos, esas glándulas que están asociadas con esos centros energéticos, por resonancia vamos a poder armonizar y reequilibrar todos los órganos, los sistemas que estén asociados a esos centros. Es por eso que dicen que la música es sanadora. Por eso todo lo que es terapia vibracional es sanadora. Porque esas vibraciones que están equilibradas, que están armonizadas, resuenan con nuestras propias vibraciones y tienden a armonizar todos los desequilibrios y la desarmonización que puede haber en nuestros centros energéticos, que a su vez son los que regulan las energías y el buen funcionamiento de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Dice Saint-Germain que a través de las vibraciones, de sus vibraciones, las glándulas producen reacciones químicas y hormonales que aseguran el buen funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo. El desequilibrio de esas glándulas y de los centros energéticos que regulan esas glándulas pueden afectar los órganos y los sistemas administrados por ellos y enfermarlos. La medicina energética produce diferentes modos de reequilibrio de las glándulas. Y entre ellos están las emisiones sonoras. Dentro de todas las emisiones sonoras, lo que todos recomiendan, todos los expertos en música vibracional, es que el instrumento más importante para armonizarnos o reequilibrar nuestros desequilibrios y devolvernos nuestras vibraciones armónicas es nuestra propia voz. Nuestra propia voz es el instrumento más sanador. Y vamos a hacer algunos ejercicios a lo largo de estos encuentros de este tramo sobre cómo poder armonizar los distintos centros energéticos que regulan los distintos órganos y sistemas del cuerpo con nuestra propia voz. O sea, hay sonoridades muy específicas
emitidas por la voz, por instrumentos y por otros objetos que están asociadas con el reequilibrio y la armonización de los centros energéticos, de los órganos y de los estados interiores. Pero, en realidad, dice Saint-Germain, la particularidad es que las sonoridades deben adaptarse a cada uno. Puede haber algunas sonoridades universales que nos relajen a todos por igual, que nos calmen, pero la particularidad es que las sonoridades deben adaptarse a cada uno. Cada uno debemos analizar, explorar qué sonoridad resuena con nosotros y nos equilibra, nos rearmoniza o nos vuelve a armonizar cuando estamos desarmonizados o desequilibrados. Y acá lo que nos muestra Saint-Germain es que para poder encontrar esa sonoridad, esa música, ese sonido que se adapte a nosotros y nos permita el reequilibrio o la rearmonización de algún órgano o de algún centro energético desequilibrado, hay un proceso de 3 pasos para lograr encontrar esa vibración, ese sonido que vibre con nosotros, que resuene con nosotros y que podamos utilizarlo para nuestro reequilibrio o rearmonización de aquello que ha enfermado, que ya no vibra como tiene que vibrar, que ya no tiene el equilibrio o la armonía que tiene que tener. Y entonces estos 3 pasos son, y los voy a invitar a que lo practiquen durante la semana, que hagan estos 3 pasos para encontrar su sonido, la música cuya vibración se adapte y resuene con cada uno de ustedes. El primer proceso es la observación, dice Saint-Germain. Observen sus sensaciones al modificar las entonaciones y la intensidad de su voz. ¿Qué sienten cuando, por ejemplo, su voz suena en conversaciones normales? ¿Cómo se sienten cuando su voz suena en función de estallidos emocionales que ustedes mismos tienen? ¿O cómo suena o qué sensación tienen con sus propios cantos cuando cantan? Observen los distintos tonos de su voz, cómo les resuena, cómo los moviliza, qué sensaciones tienen en su cuerpo, en sus glándulas, en sus centros energéticos. También observen en esta etapa de observación las sensaciones provocadas en ustedes, en cada uno de ustedes, al recibir las vibraciones del sonido de la voz de otros individuos, de los que interactúan con ustedes. ¿Qué sensaciones tienen cuando reciben los sonidos de ruidos del medio ambiente, de su vida cotidiana? O de música que escuchen, o de cantos. ¿Qué sensaciones les provocan esos distintos sonidos que oyen en su vida cotidiana, en su quehacer cotidiano? Entonces, con estas observaciones, van a poder obtener información acerca de qué sonoridades les son gratas o ingratas, ya sea procedentes del interior, de su propia voz, cuando están bien, con la voz enojada, su canto, o los provenientes del exterior. ¿Qué sonidos o música les resulta grata e ingratas? Tanto que procedan de su interior como del exterior a ustedes. El segundo parte de este proceso es la exploración. Y Saint-Germain nos pide que nos regalemos momentos de exploración de las sonoridades y de las sensaciones que éstas generan en nosotros. Nos invita a emitir diferentes sonidos de diversas intensidades y frecuencias a partir de nuestra propia voz, a partir de objetos o de instrumentos distintos, y que sintamos qué provocan esos sonidos en nuestro cuerpo. Poco a poco, de esta manera, vamos a poder establecer correlaciones entre ciertas sonoridades y las sensaciones, ciertas sonoridades precisas y las sensaciones precisas que provocan en nosotros. Y luego
entre esas sensaciones y las transformaciones que esas sensaciones producen en nuestro cuerpo. Entonces, exploremos, escuchemos distintas músicas, distintos tonos de nuestra propia voz, distintos sonidos, veamos qué nos produce una sensación grata o ingrata y qué transformaciones producen en nuestro cuerpo el recibir esa sensación. Vamos a ir descubriendo que ciertas glándulas se van activando favorablemente con la emisión de ciertos o la recepción de ciertos sonidos y otros no, otros resulta como desagradable, ingrato, que vamos a sentir si nuestro cuerpo se relaja al escuchar ciertos sonidos o que la circulación energética se ve estimulada o no. Vayamos descubriendo qué sonidos propios o del exterior vibran con nosotros, resuenan con nosotros y cuáles no. Y cómo nos damos cuenta a través de las sensaciones que nos provocan esos sonidos, gratas o ingratas. Y cómo esas sensaciones que producen en nuestro cuerpo esas diferentes sensaciones. Y así iremos descubriendo cuál es ese sonido, esa música que vibra con nosotros. Porque esa música, la música o el sonido que vibra con nosotros, la emisión de nuestra propia voz que vibra con nosotros, es lo que va produciendo ese equilibrio, esa armonización sanadora. Y el tercer parte de este proceso es la autosanación. Cuando ya sé qué sonido de mi voz o del exterior emitido, receptivo o receptado por nosotros nos hacen bien, si nos producen sensaciones positivas de sanación, de transformación en los órganos, en las energías, centros energéticos, en las glándulas de nuestro propio cuerpo, entonces cuando un desequilibrio se manifiesta, debemos emitir el sonido que según esa experiencia, esa exploración, eleva nuestro ritmo vibratorio o eleva el ritmo vibratorio de la glándula, del órgano o del centro energético relacionado con ese desequilibrio. Entonces, y eso hasta que lo repetimos, hasta que vos experimentemos relajamiento y bienestar. Entonces, los invito a hacer esta práctica, a aplicar esta semana estos 3 procesos de observación y de exploración, y luego que descubramos cuáles son esos sonidos, esa música que vibran con nosotros, que están sincronizados con nosotros, que resuenan con nosotros, entonces apliquémoslo cuando sintamos algún desequilibrio, algo que no funciona bien en nosotros, ya sea física o energéticamente. Y probemos a ver si eso va generándonos un equilibrio. Y bueno, este sería el primer encuentro relacionado con el poder sanador de la música y el sonido, que es muy importante. Vamos a ir viendo los distintos poderes que tiene la música. Vamos a descubrir los 7 secretos sanadores del sonido y de la música en estos siguientes encuentros. Porque la música tiene muchos beneficios para nuestro cerebro. Por ejemplo, físicos. La música puede ayudar a aliviar el dolor y las molestias. La música puede mejorar el sueño. También tiene efectos psicológicos, puede reducir la ansiedad y el estrés, promover estados de ánimos diferentes. La música puede también tener efectos cognitivos, ayuda a nuestra memoria, ayuda a nuestra mejor comprensión, ayuda a realizar mejor nuestras tareas. Por eso ven que todo esto se estudia, como muchas empresas, oficinas ponen música funcional en los negocios porque saben que eso estimula, da más ánimos para hacer mejor nuestras tareas, para estar más equilibrados en ese realizar, en ese trabajo. Así que practiquen este proceso que nos invita a realizar Saint-Germain para descubrir las sonoridades que vibran con nuestro propio ser, nuestra sonoridad particular,
Y este es el primer paso para descubrir el poder sanador que produce en nosotros la música y el sonido. Entonces los espero la próxima semana para continuar con este tramo que nos lleva a encontrar ese paraíso perdido. Que tengan una hermosa semana.